gracias, porque tu bondad es permanente, Señor, y nunca falla. Gracias, Dios, porque a pesar de nosotros, tú permaneces siempre fiel, Señor. Gracias, gracias, bendito seas. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el
tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me apasione más, nada que me enamore más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
nadie en esta tierra nace por accidente. Todos nacimos con un plan de parte de Dios. No importa cuáles son o cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento. No importa cuál fue esa circunstancia en tu vida, qué pasó en el desarrollo de tu caminar y de tu andar. Lo que sí es seguro es que tú no eres un accidente, tú no eres algo fortuito, ni tú ni yo somos personas que nacimos con un propósito en esta tierra. Nacimos para amar a Dios. Hay gente que no sabe para qué llegó a esta tierra, y es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no entender el propósito de esta vida, no saberlo. Yo me recuerdo muy bien el momento, no sé si a ti te pasó o en algún momento de tu vida, pero yo me recuerdo el momento que a mí me sucedió, que yo me pregunté qué hacía en la tierra. Yo estudiaba ingeniería en Poza Rica, estudié ingeniería mecánica eléctrica, soy ingeniero, y estudiaba por las tardes inglés, y había horas entre acabar las clases de la universidad, de la facultad, y esperar que dieran las clases, que iniciaran las clases de inglés. Y pues para mí, Papanteco, pues no era muy viable, ni en tiempo, ni en economía, ir y venir. Pues esa edad, cuando tu dieta solamente es gansito y Coca-Cola, y es lo que comen los estudiantes, ¿verdad? Lo que comemos en la universidad cuando estamos, gansito y Coca-Cola, y ahora también parece de lujo gansito y Coca-Cola, ¿verdad? Pero eso es lo que era nuestra vida. Pues yo prefería quedarme. Y me acuerdo muy bien una tarde que me la pasaba en el Parque Juárez, ahí sentado, esperando que dieran las 3, 3:30, 4, 4:30, 5, porque pues, a veces lo organizaba yo de tal manera que salía de la facultad, me iba al servicio social, a las prácticas a Pemex, pero luego no había, y tenía mucho tiempo de estar ahí. Bueno, y me acuerdo que un día me puse a caminar en todo el bulevar con el sol tan rico que también hay en Poza Rica, y empecé a caminar. Y empecé a pensar esto sin conocer de Jesús. ¿Qué hago aquí en la tierra? ¿Para qué sirvo? ¿A dónde voy con mi vida? Ya estaba yo estudiando la facultad, pero yo tenía esas preguntas que todo joven se puede hacer, hasta que se acabó el camellón del bulevar. Lo caminé todo el bulevar, pasé los que conocen allá, los pollos del Güeleque, todo eso pasé, caminé hasta que se acabó el andador o lo que quieras llamarle, y solamente alcé mis ojos al cielo. Yo creo que Dios vio eso en mí, tendría yo unos 20 años, me quedé mirando y volteé y dije, se acabó esto, ¿a dónde voy? Pero no era que el camellón se había acabado, sino que se había acabado, o sea, el que yo tuviera una inquietud, una respuesta de a dónde ir, era lo que que ya no sabía yo a dónde ir. Y me quedé con eso, y me acuerdo que alcé mis ojos al cielo y dije yo, bueno, pues ¿a dónde voy, no? En la vida. Esa era más de todo mi inquietud. Y bueno, pues pasaron como 4 años todavía, y fue cuando Jesús me alcanzó, y las respuestas que yo tenía de tener un propósito, de tener un camino, un destino, un llamado, empezaron a venir las respuestas. Y es lo que te estoy hablando. En esta tierra uno viene a servir, uno viene para contribuir, uno viene para dar, y vivimos en una sociedad egoísta
que quiere que le den, que quiere que hagan algo por ellos, pero no esperan el dar. El dar, servir es dar, eso es servir. Servir es dar, es entregar, es ser usado por Dios. El más grande de los privilegios que a un ser humano le puede tocar en esta vida es ser usado para el propósito de Dios. Nosotros nos ponemos al servicio de nuestros deseos. Escucha bien, si no estamos bien enfocados en la vida, nos ponemos al servicio de nuestros deseos o nos ponemos al servicio de nuestras necesidades. Terminamos sirviendo a nuestras necesidades, que sí son básicas, pero terminamos siendo siervos de nuestras necesidades. Terminamos siendo siervos de nuestros deseos, pero a veces los deseos que queremos atender y servir y las necesidades a veces son egoístas, pero al final terminamos siendo siervos de nuestros deseos, que pueden ser genuinos, y necesidades que pueden ser genuinas y reales, pero pueden también ser necesidades equivocadas, deseos egoístas que solamente nos ayudan a nosotros, pero afectan a nuestra familia, pero afectan a quienes amamos, afectan nuestro propio cuerpo, afectan nuestra salud y terminan desviándonos del propósito. Esta serie de pláticas que he estado dándoles tienen como objetivo el que tú puedas tener un corazón para Dios y que tú, no importa tu momento de vida, no importa tu edad, no importa lo que estés viviendo, tú puedas tener la visión de servirle a Dios. Hemos estado hablando varios aspectos semanas atrás, pero hoy yo quiero orientar la plática de esta serie del impacto de servir a Dios en que este es un tema de convicciones. El servicio a Dios es por un llamado, pero también es por una relación con Dios. Pero esta cosa de servir a Dios y ponerse al servicio de Dios, al deseo de Dios, es un tema de convicciones. Hemos estado basando la serie de pláticas en la vida de Moisés, y yo quiero hablarte esta plática basado también en la vida de Moisés. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro, en la carta a los Hebreos, por favor. Si me ayudas y que no me vuelen las hojas de la Biblia, por favor, Betty. Muy bien. Llega por favor a Hebreos. Muy bien, en el capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Muy bien, quiero leerles un pasaje, y me gusta mucho este pasaje. Tú puedes leer la vida de Moisés, su servicio a Dios, en Éxodo, en Deuteronomio, básicamente en Números, en los libros, pero en Hebreos vamos a encontrar un resumen bien compacto sobre la vida y obra de Moisés, pero tremendo, y de ahí vamos a sacar unas enseñanzas, porque el servicio a Dios, escucha, el servicio a Dios es un tema de convicciones. Dice Hebreos capítulo 11, verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sí? Nosotros podemos ver que la vida de Moisés es una vida de impacto. Guió al pueblo de Dios a la tierra prometida. Fue el hombre a quien Dios le entregó los 10 mandamientos. Fue un líder que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por inspiración del Espíritu Santo, Moisés escribió esos libros. Fue un hombre que impactó, y muchas veces nos ubicamos que su ministerio inicia desde el encuentro de Dios con la zarza, con el arbusto que estaba lleno en llamas, envuelto en llamas en el desierto. Y decimos, ok, desde ahí comenzó Moisés su ministerio, su encuentro con Dios. Pero aquí podemos ver que para este momento de la zarza, Moisés tenía más de 40 años, estaba en el desierto, ya no estaba en Egipto. Y Hebreos nos da una referencia de qué había pasado en Egipto en la vida de Moisés. Y esto nos sirve para entender qué es lo que Dios necesita de nuestro corazón para poder ser usados. Lo que pasó en Egipto, las decisiones que tomó Moisés en Egipto sirvieron para que él llegara a ese momento con Dios en la zarza, y entonces Dios le mostrara y lo impulsara a lo que sería su llamado. ¿Sí me estoy explicando? Lo que pasó en Egipto determinó la forma y el impacto como Dios iba a usar a Moisés en el futuro. Moisés tuvo que arreglar cuestiones en su vida para que Dios lo pudiera usar. Y mucha gente no es usada por Dios porque no arregla esas cosas en su corazón. Dice la Biblia, muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Qué diferencia tienen los llamados con los escogidos? Que los escogidos tomaron decisiones que los llamados no estuvieron dispuestos a tomar. Jesús hace una clara distinción y dice que hay llamados, pero pocos son escogidos. Y no dice que Él selecciona a la gente, da a entender que la misma persona con su corazón se posiciona para ser elegida como un escogido. Tú tienes que buscar ser un escogido de Dios, ¿sí? En el sentido de que te usa. Mucha gente es llamada, pero no todos son usados, no todos son escogidos por Dios. Porque para ser escogido uno tiene que tomar decisiones como las que tomó Moisés. Mucha gente quiere ser usado por Dios y hay otros que no les interesa. Yo lo he visto como pastor. Hay gente que quiere ser usada por Dios. Hay gente que se ha acercado conmigo y me ha dicho, pastor, un día yo voy a predicar desde el púlpito como usted predica. Un día yo voy a ser pastor, un día yo voy a cantar, un día yo voy a hacer esto o aquello. Y yo siempre les digo, buena obra deseas, como dice la Biblia. Dice, si quieres obispado, buena obra deseas. Perfecto, bienvenido. Nada más que si Dios te llama a ser pastor, nada más te voy a dar un consejo. No lo pienses una vez, no lo pienses 2 veces, no lo pienses 3 veces. Piénsalo 1000 veces. Y si después de 1000 veces que lo pensaste, sigues convencido, entonces va por ahí la cosa. Te lo digo así, cuando Dios te llama a ser pastor, no se trata. Me acuerdo cuando el apóstol me llamó a mí y me dijo, Lot, estaba yo recuperándome de una varicela que yo estaba cubierto en casa por el año 2002 me parece, por esa época. Y viene y me dice, siento en mi corazón que llegó el momento de que te ordene al ministerio. Él me llamó. Yo estaba recuperándome aquí en Papantla y me dice, siento en mi corazón que es el tiempo de que te ordene al ministerio.
Yo había estado sirviendo, como cualquier persona puede servir, pero él me decía, ya es el tiempo de que tú entres al ministerio y yo te ordene como un ministro, como un pastor. Y yo le dije, dice, ¿estás seguro? ¿Quieres? Le digo, bueno, lo único que sé es que Dios ya había puesto eso en mi corazón. Y lo único que me dijo es, te pido una cosa, te pido que lo pienses bien, porque es el ser pastor es como el casarse. Tú haces un compromiso con Dios para ser un ministro toda la vida. No es que al rato se te ocurrió que ya no quieres ser y ya dejas de ser, o que de repente quieres trabajar en otra cosa y ya quiero dejar de ser pastor porque se me antojó, como cambiar de calcetines. No, es como el matrimonio, te casas para toda la vida, no porque la chancla no te gustó y te apretó la chancla y botas la chancla. Es un pacto para toda la vida. Entonces, eso es la decisión que Dios me llamó a tomar. Pero también, así como he visto gente que quiere servir, que quiere impactar, también he conocido gente que no le interesa servir. No, pastor, yo servir en la iglesia, no, olvídelo, ¿cómo cree? Mire, yo soy, ¿por qué no quiere servir a Dios? Porque ya estoy viejita, ¿en qué voy a servir? ¿En qué voy a servir? Ya estoy viejita, ya estorbo más que ayudar. Pero créeme, no es cierto, eso es un mal concepto. Y ¿sabes qué? También he visto gente que me dice, no, pastor, yo quiero simplemente estar tranquila, tranquilo. A mí no me moleste, yo vengo los domingos, entrego mi diezmo, chao, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, cada quien tiene de Dios lo que quiere de Dios. Hoy tienes de Dios lo que tú has demandado de Él. Si tú dices, no tengo más de Dios, de su presencia, de su amor, de su poder, es porque tú no has querido darle más para que Él se pueda mover más ampliamente en tu vida. Moisés tomó decisiones determinantes y decisiones claves que pudo Dios usar en su corazón para usarlo. Muy bien, primero que nada, te voy a dar cuatro convicciones que tuvo Moisés y que si tú vas a ser usado por Dios, necesitas tomar. La primera, tú necesitas tener bien clara, tener bien definida tu identidad en Cristo. Tú necesitas tener bien clara tu identidad. Uno no puede pretender servir a los propósitos del reino sin pertenecer al reino. Y para pertenecer al reino, uno tiene que ser hijo. Y si uno es hijo, entonces también uno, ¿qué dice la Biblia? Uno es heredero, uno es ciudadano. ¿Se acuerdan la plática que les daba de ejercer tu fe en tus propios derechos? Y les sacaba la credencial de lector y les decía yo, ¿a qué te hace acreedor? ¿A qué te trae? ¿Qué te da el ser ciudadano mexicano? Bueno, entonces si nosotros no entendemos que es importante tu identidad en Cristo, siempre te sentirás ajeno al propósito de Dios. ¿Sí? Si tú no dices, soy hijo de Dios, pertenezco al reino de Dios y estoy para los propósitos del reino, siempre vas a batallar. Ahora, regresa conmigo, bueno, si no te has movido, ahí en Hebreos capítulo 11. Bueno, quiero leer unos versículos. Dice, por la fe, verso 23, Hebreos 11, 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, ¿ok? Haz de cuenta que las fotos de Moisés y las mías igualitas. ¿Se acuerdan del niño Gerber? Éramos cuates él y yo. Bueno, entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Por qué? Primero que nada, para quien no conoce la historia de Moisés, ¿por qué lo escondieron los papás? Porque llegó un momento, dice la Biblia, que recuerden que José
manda traer a su papá y a sus hermanos a Egipto para protegerlos de la hambruna que venía. Para eso Dios había llevado a José a Egipto. Y entonces José trae al papá Jacob y trae a los hermanos y a toda la parentela. Y el faraón, como tenía en buena estima a José, le dice: les voy a dar un lugar donde ustedes pueden vivir. Al paso de 430 años, ese lugar ya era un distrito llamado Gosén. Pero en esos 400 años, el afecto que tenía los faraones para el pueblo judío se fue perdiendo. Y después el diablo hizo su obra de tal manera que cambió las circunstancias para que en vez de que fueran bien amados y bien recibidos los judíos, fueran odiados por los egipcios. Y les tenían miedo. ¿Por qué? Porque estaban teniendo mucha prole, se estaban multiplicando como conejos. Y les dio miedo que en población les ganaran. Entonces un faraón que no tenía el temor a Dios y que no había escuchado de la obra de José, dio la orden de que murieran. A las parteras les dio la orden de que mataran a los niños y dejaran vivas a las niñas. En ese contexto nace Moisés. En esa situación de vida nace. Por eso es que deciden esconderlo. Y después, si tú te vas a Éxodo 3, me parece, te vas a encontrar con la historia, en Éxodo 2, de cómo lo entrega la mamá en una cesta de brea embarrada, calafateada, para que no le entrara el agua. Lo manda con la fe de que Dios se iba a encargar del hijo, y la hija va por toda la ribera del río y llega y se encuentra con la hija de Faraón, y entonces ella lo adopta. Y la niña llega a la hermanita y le dice: yo tengo a alguien que te lo puede cuidar en lo que crece. O sea, y fíjate, la hija de Faraón, la niña Fifí, quería un hijo, pero no quería cuidarlo, no quería lavar pañales, no quería nada, pues era chica Fifí. Entonces le dice: yo tengo a alguien que te lo puede cuidar. Y se lo lleva a la misma mamá para que lo cuide. Y lo termina de criar hasta los 6 años. En ese entonces, ya para ese tiempo aproximadamente, en esa edad, Moisés es llevado al palacio. Ahora, cuando nosotros pensamos en Moisés y en el palacio, porque dice aquí dice en el verso 23 que lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey y lo mantuvieron guardadito ahí por 3 meses. Pero llegó un momento en que ya no podían conservarlo por 3 meses más, por más tiempo. Y dice el verso 24 que fue hecho ya grande, y él, dice el 24, que él era, para el mundo entero de Egipto, él era el hijo de la hija de Faraón. Ahora, cuando nosotros pensamos ¿dónde vivía Moisés? No podemos entenderlo, sino hay que traducirlo a nuestros tiempos de hoy. ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos. Entonces, ¿en dónde vivía Moisés? ¿En dónde creció Moisés? Creció en la Casa Blanca, como si fuera Estados Unidos. Egipto era la potencia mundial más poderosa que existía sobre la tierra. Lo único que se le puede equiparar actualmente es Estados Unidos. Si la Biblia dice que creció en el palacio de la hija de Faraón, en el palacio de Faraón, ¿dónde vive el presidente de Estados Unidos? En la Casa Blanca. Entonces, si hacemos un equiparar, y si trajéramos a Moisés a esta época, ¿dónde viviría? ¿Dónde crecería Moisés? En la Casa Blanca. ¿Sí? Allí vivió, así vivía Moisés.
¿Y qué crees que hay en la Casa Blanca? De todo. ¿A dónde crees que mandan a los hijos de los presidentes? A las mejores escuelas. Se visten con las mejores. Si hubiese sido algo equivalente a Inglaterra, Moisés hubiese crecido en el palacio de Buckingham. ¿Sí? A ese nivel estaba Moisés. Pero llegó un momento en que él empezó a crecer y empezó a darse cuenta, y esto era obra de Dios, que él era diferente. Di conmigo, diferente. Él era diferente. Se empezó a dar cuenta, quizás por su color de piel, porque recuerda, a los 6 meses, a los 6 años, fue quitado de la hija de Faraón, de la mamá, para llevarse a la hija de Faraón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dice al pueblo, entren a la tierra prometida y están todos los heveos, jebuseos, fereceos y todos los feos? Acaben con ellos y acaben también con los bebés. ¿Se acuerdan de eso? Porque la persona en sus raíces espirituales trae eso, sus raíces espirituales. Y Moisés comienza a crecer y empieza a vivir en lo mejor del mundo, en una Casa Blanca, en un palacio de Buckingham, con los mejores ropas, con los mejores estudios, los mejores maestros, los mejores viajes, los mejores juguetes. Se codeaba con gobernadores, con presidentes, con reyes, pero sus raíces espirituales, las raíces de la fe que le sembró la mamá, empezaron a aflorar. Y llegó un momento en que él tuvo lo que el mundo le llamaría una crisis de identidad. Pero Moisés no tuvo una crisis de identidad, tuvo por el Espíritu Santo una definición de identidad. Él no tuvo crisis de identidad, él tuvo una definición de su identidad. Porque llega un momento, y dice aquí en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya no es el niño de 6 años que es llevado de la casa de su mamá, creyendo que no es su mamá, sino que él siempre creyó, como telenovela de las 4 de la tarde, pero esto es verdad, que la hija de Faraón era su mamá. Y se lo llevan, ahora ya es grande, ahora ya es un hombre adulto, y empieza a sentir en su corazón que no pertenece, y se da cuenta que no es egipcio, se da cuenta que es judío. Sus raíces, entonces él empieza, el mundo, si hubiera ido con un psicólogo, le hubiera dicho, le hubiera pagado lingotes de oro, ¿verdad? Y le hubiera dicho, no, Moy, tú lo que tienes es una crisis de identidad. No, Moisés no tenía una crisis de identidad, tenía una definición de identidad, al punto que dice la Biblia que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegó un momento en que él empezó a evaluar y dijo, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Soy un heredero egipcio o soy realmente un esclavo judío? ¿Qué soy? ¿Un miembro de la familia real egipcia o soy de ese pueblo que son los esclavos y que hacen ladrillos? Y llegó un momento en que él tuvo, como lo tuvo Salomón, un momento de definición en su vida. Y que dijo, Señor, ayúdame a guiar a este pueblo porque yo no puedo guiarlo. Cuando el Señor le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Como Mateo, cuando Jesús se le paró enfrente y le dijo, sígueme, y dejó la mesa de los tributos. Como cuando Pedro, también Jesús se le para enfrente y le dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Siempre tenemos un momento de definición en nuestra vida. ¿Sí? Es como
el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió tu destino. Nosotros tenemos un momento que cambia nuestro destino. El minuto que cambia nuestro destino es cuando aceptamos a Cristo. Y allí se define todo. Nosotros, si te entrevistara ese conductor, ese periodista, ¿qué le contestaras? Cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, cuando empecé a trabajar. Un cristiano dice, cuando acepté a Cristo, en ese momento cambió mi destino, porque mi destino era el infierno, la perdición, y ahora mi destino es la gloria eterna con Cristo Jesús. Así es esto. Pero Moisés llegó a un punto en que tomó la decisión y dijo, se identificó. Él tuvo que identificarse, tomar su identidad y abrazarla. Solo así lo podía usar Dios. Si él hubiera dicho, ya tengo los papeles, soy heredero, háganle como quieran, yo, de que estoy en la familia real egipcia, me quedo. Pero él dice que rehusó aceptar esa identidad, la identidad del mundo. Recuerden, Egipto, siempre que vean Egipto en la Biblia, siempre significa y representa el mundo. Entonces, él decidió no seguir en el mundo por unirse al pueblo de Dios. Y todo esto lo he dicho porque si tú vas a ser usado por Dios, tú necesitas abrazar tu identidad como hijo y como hija de Dios. Tú necesitas decidir hoy y decir, Señor, úsame porque soy tu hija, úsame porque soy tu hijo, úsame porque yo quiero ser usado. No voy a buscar otra identidad. Mi identidad es contigo. Mi identidad es contigo. La gente quiere siempre ser algo, luchan por ser algo, pero no se dan cuenta que no van a llegar a ser lo que Dios quiere si no se deciden. Número 2, tienes que aceptar la responsabilidad de que perteneces al pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Aceptó la responsabilidad. Cuando él rehusó llamarse como la hija del faraón, como ser reconocido como el hijo de la hija de Faraón, es porque aceptó, número 2, aceptó la responsabilidad de ser parte del pueblo de Dios. Dice el versículo 25, fíjate, él lo tenía todo, y nadie andaba señalándolo, pero Dios se movió y le dio una definición de identidad y escogió ya no ser de Egipto y regresar a sus raíces. Y dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo en Moisés. Si la Biblia lo dice, fíjate, no lo dice en Éxodo. Lo que nos dice Éxodo es suficiente y bueno, pero el Espíritu Santo en Hebreos nos da más detalles que no nos dice Éxodo, pero que sí pasaron en el tiempo de Moisés. Y dice que Moisés escogió, fíjate, es una decisión, escogió ser maltratado con su pueblo que aceptar, fíjate, los deleites temporales del pecado. El pecado, el diablo siempre te lo va a presentar bonito. Nunca te va a decir lo mal que vas a terminar si pecas. Nunca te dice que te va a destruir tu familia. Nunca te dice que te vas a infectar de una enfermedad de transmisión sexual a los hombres o a las mujeres. Nunca les dice que las drogas los va a matar o que se van a quedar pobres. No, les dice que todo es hermoso, que todo lo pueden, que todo es bello. Y la Biblia dice que el pecado sí trae deleite. Y el diablo le presenta al ser humano el deleite
Lo que no les dice que es temporal. El deleite del pecado es simplemente la carnada que usa el diablo. Y Moisés se pudo dar cuenta a tiempo de que había sido llevado a Egipto, pero no podía quedarse ahí. Se tuvo que identificar con el pueblo de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Guarda tu lugar ahí y ve conmigo a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Entonces, nosotros, aceptamos nuestra identidad en Cristo. Número 2, tomamos la responsabilidad de que pertenecemos a un pueblo, al pueblo de Dios, que tiene una visión, que tiene un llamado, que tiene un destino. Por ejemplo, ahorita, nuestro equipo que está sirviendo, fíjate hasta dónde ha crecido nuestra iglesia, que podemos tener al mismo tiempo 2 actividades importantes y grandes simultáneamente. ¿Cuándo hace años íbamos a poder hacer eso? Hacíamos todo a la vez. Nos reunimos, nos juntamos para el servicio porque los mismos tenemos que juntarnos para hacer el Día del Niño. No podemos hacerlos en 2 equipos porque no nos da la capacidad ni la fuerza. Y hoy ha crecido tanto expectativa que podemos tener el desarrollo de un servicio con edecanes, con un equipo de alabanza, con sonido, con todo. Ahorita termina la predicación, entra el equipo de la cafetería, vamos a almorzar con un costo de recuperación y luego se va a entregar los devocionales, se sigue el curso. Y ahorita está sucediendo lo del evento de niños con un super equipo de gente allá sirviendo. Eso es lo que te digo, tomar tu identidad y tomar tu responsabilidad en el pueblo de Dios. Hay gente que no son maestros de niños allá afuera, que podrían haber dicho, va a hacer calor, pastor, yo que voy a estar allá afuera asoleándome, pero están allá porque aceptaron caminar con el pueblo, como Moisés aceptó sufrir con el pueblo. Y el que Dios va a usar acepta caminar con la visión del pueblo. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Déjenme llegar, a mí ya había el aire me voló mis hojitas, pero dice aquí Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Eso fue lo que vio Moisés. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso era lo que Dios estaba llamando a Moisés. Lo estaba llamando para que él fuera el hombre que revelara la belleza del Señor al pueblo en ese momento. Entonces, pasaron muchas cosas antes de la zarza. Moisés definió sus convicciones, arregló asuntos de la vida. Y esta plática es para que arregles esos asuntos del corazón. Porque hay gente que está aquí en la iglesia y no se siente parte de la iglesia. Se siente un asistente y no se siente un miembro de la iglesia, un miembro de la familia. Corrige eso en tu corazón. Tú eres parte de esta familia. Si tú has nacido aquí, si aceptaste a Cristo, si te estás congregando aquí, si estás yendo a un grupo de casa con nosotros, tú perteneces a esta familia. Y cuando tú tienes tu identidad en Cristo y sabes que perteneces a esta familia, aceptas a esta familia y te integras a la visión de lo que está pasando en esta iglesia. Número 3, tienes que determinar tus prioridades en la vida. Es importante definir prioridades. Para Dios, para que use a alguien, necesita Dios saber si estás con él o no. ¿Qué fue lo que dijo Elías en Primera de Reyes 18:21? No vayan ahí, anótenlo. Le dijo al pueblo: dejen de claudicar entre 2 caminos. Si Dios es Dios, síganlo. Si Baal es su Dios, síganlo. Pero no estén
en un punto medio sin definirse. Eso no va a funcionarles en la vida. ¿Qué era lo que necesitaban? Elías les decía, yo ya me decidí, ya me decidí. Y Jehová de los ejércitos es el Dios poderoso. Pero ustedes necesitan definir sus prioridades. ¿A quién le van a servir? ¿Qué fue lo que hizo Josué? Llega un momento Josué y le dice al pueblo y le dice a la gente, yo no sé ustedes, pero una cosa yo sé, que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué significaba eso? Que tanto Elías como Josué estaban eligiendo las prioridades de su vida. Y cuando Dios ve que Él es tu prioridad, te comienza a usar y te comienza a bendecir. Dice aquí Hebreos 11:26, dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Te das cuenta? Los tesoros de los egipcios eran las riquezas. Si hoy trasladáramos la vida de Moisés a este día, Moisés era un niño rico que si se le antojaba irse a bañar a las playas del Mediterráneo, agarraba su avión particular y se lo llevaban. Y si en la noche decía, tengo ganas de echarme un cafecito en la Torre Eiffel, agarraba el avión y lo llevaban. Si tradujéramos su vida a este tiempo, Moisés tenía todo. Y dice la Biblia que Moisés decidió por las riquezas el galardón. Dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Y cuando tú decides cuáles son tus prioridades, qué es lo más importante en tu vida, cuáles son tus valores. Yo les quiero hacer una pregunta fuerte. Si yo te preguntara y les dijera, vamos a hacer un ejercicio, no lo voy a hacer, pero es una invitación a que lo podríamos hacer. Y les dijera, vamos a empezar con esta hilera de sillas. Pase cada uno, todos les voy a prestar el micro para que puedan externar los 5 valores que rigen su vida. Yo te pregunto, ¿los tienes listos o vas a empezar a rebuscar? Que yo te diga, sin aviso, allá, el de la camisa, el de la de la blusa, y que así te agarre a bocajarro, y que yo te diga, ¿nos puedes por favor compartir los 5 valores que rigen tu vida? Por ejemplo, que tú dices, hay 5 cosas, bueno, pueden ser más, pero yo no miento, yo soy íntegro, yo no me corrompo, eso es lo que rige mi vida. Pase lo que pase, yo no miento, yo no me corrompo, yo no chismeo, por ejemplo. Pase lo que pase, esa es mis valores. ¿Qué tienes tú que rige tu vida? Entonces yo hablo con mis hijos y siempre les digo, hijos, yo no soy un hombre perfecto, pero una cosa sí tengo, y se los digo, yo nunca miento. No soy un hombre perfecto, pero nunca miento. Yo no miento por caerle bien a nadie. No miento, no hay mentiritas blancas. Yo no uso mentiras piadosas. Y es uno de mis valores, que te lo digo y te puedo mirar. Y ustedes podrán decir, ya faca, nunca. De verdad, nunca. Nunca miento, siempre digo la verdad. Siempre digo la verdad al precio que sea, pero la digo. No hay medias verdades conmigo. Ese es un valor que a mí me rige. A veces me lleva a ser honesto y entonces para algunos llego a caer gordo, porque a veces la gente dice lo que quiere la gente escuchar y por eso cae bien.
aunque por dentro no es lo que sentía decir. Y yo sí soy honesto en eso. Ahora yo te pregunto, te doy 5 segundos. Escribe ahí en tu Biblia, en tu libreta, cuáles son los valores que rigen tu vida. Anótalos. Nadie los va a ver. Y si tienes más de uno y no tienes más de 2, aguas. ¿Qué valores rigen tu vida? Honestidad, integridad, pureza, santidad. ¿Qué rige tu vida? Porque esos valores rigen tu vida. Y si no tienes valores, entonces tu vida no es regida por nada y eres movido por lo que sea. Eso es algo bien importante. Moisés definió sus prioridades, eligió lo que era realmente importante para él. Y él determinó las prioridades y él dijo, yo escojo, dice, las riquezas de Dios, el galardón de Dios, que el del mundo. Moisés tenía el prestigio, la fama, el lujo, y decidió que no quería nada de eso. Y así nosotros tenemos que elegir lo que Dios quiere para nosotros. Y número 4, para ir a casa este día. Dice el verso 27, y de ahí sale. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Uno tiene que elegir a qué Señor va uno a servir. Y en esta vida hay 2 señores nada más: el Todopoderoso, que es nuestro Dios, y Satanás. Si tú no le sirves a los propósitos de Dios, aún en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, vas a terminar sirviéndole al diablo. No puedes servir a 2 señores. Ahora, ¿por qué dice aquí? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque para la cultura egipcia, el faraón era Dios. Para la cultura egipcia, el faraón era Dios, era todo, porque no conocían el amor y la presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces ellos veían en el faraón al Dios, al todo para ellos. Por eso dice la Biblia que Moisés no le tuvo miedo al poder que tenía faraón sobre él, y decidió seguir al Dios Todopoderoso porque se sostuvo viendo al invisible. Decidió no servirle al Dios de las riquezas, al Dios del prestigio, al Dios de la fama. Y muchas veces, mucha gente deja lo que es importante. Por eso te dije, si tú terminas sirviendo a tu deseo y sirviendo a tu necesidad, te vas a desviar. A veces tu necesidad y tu deseo es genuino, pero si te termina arruinando. Estaba yo viendo una entrevista que hace un muchacho que se llama Jordi Rosado. ¿Y sabes qué él estaba diciendo? Estaba diciendo, hoy tengo 3 casas. Tengo 3 casas vacías que las trabajé para mis hijos, y hoy mis hijos no me quieren ver, no tienen trato conmigo y las casas están vacías. Y la persona que estaba siendo entrevistada por él le contesta, claro, porque ellos no querían una casa, querían un padre. Dice, querían un papá, dice, y él contesta, sí, pero yo no lo entendí. Yo no lo entendí. Yo creí que trabajar para tener, para prosperar y darles lo que yo no tuve,
era darles algo, pero no era lo que. Y si tú buscas servir al Señor del dinero, al Señor del trabajo, vas a terminar perdiéndote y perdiendo a los que amas. La Biblia dice que uno no puede servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. O es el mundo o es Jesucristo. Y aquí empezó y él tomó una decisión. Él dijo: te sigo. ¿Y sabes qué es lo que le vino? No le vino la victoria en el momento, pero ya estaba listo en su corazón para que Dios lo llevara a la zarza y lo llamara. ¿Por qué? Porque a través de esas decisiones que tomó Moisés, fue sacando a Egipto de su corazón. Y lo que le faltaba para que sacara a Egipto de su corazón fue ese tiempo solo en el desierto. Y pasaron otros 40 años. Y entonces Dios lo llama para que sacara a su pueblo. Si tú vas a ser usado por Dios, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres encontrarle propósito a tu vida, tienes que arreglar estas 4 cosas en tu corazón. ¿Quién eres? ¿A qué pueblo perteneces? Tienes que elegir tus prioridades y quién es el Señor de tu vida. Cuando arreglas eso, Dios te puede usar. Cuando tienes claro eso, Dios se puede revelar en tu vida en la zarza y mostrarte el plan que tiene para tu vida. Pero mientras sigas lleno del mundo, de los afanes del trabajo, de los afanes de la vida, no podrás escuchar la voz de Dios que te diga: ven y sírveme. Yo anhelo que como tu pastor, que te levantes y le sirvas. Y vuelvo a usar el mismo ejemplo que usaré siempre. Lo uso aquí en el multiuso y lo seguiré usando en el auditorio de 2,000 personas. ¿Cuántos dicen amén? Y seguiré diciendo lo mismo. Yo nunca he visto un sepelio que atrás de la carroza donde va la caja vayan los racks de ropa, vayan los trofeos, ni los zapatos, ni las cuentas bancarias, ni las casas, ni los ranchos. Nada se lleva a la persona. Nacemos encuerados y meten a la gente vestida por amor de la gente, pero si no, hasta encuerado te ibas. Yo tristemente he tenido que identificar a familiares en este proceso en mi vida, hasta donde he vivido, y mira, los he ido a ver a donde los ponen y están envueltos en una sábana, encueraditos, y me dicen: oiga, antes me decían joven, hoy me dicen señor, oiga, ya van a venir los de la funeraria, y llegan los de la funeraria ahí, ¿le consiguió ropa a su pariente? Se va la persona vestida porque la visten, por misericordia y amor y respeto, pero si no, envuelto en una sábana. No he visto que nadie se lleve nada. No he visto que nadie se lleve nada. Lo único que dejas es la herencia del amor a tus hijos. He visto gente que fallece y deja sus casononones. Hay gente que ni los estrena. Conocí a una persona que nunca estrenó su casa. Grande residencia, nunca la estrenó. No se lleva uno nada. No estoy diciendo que no se progrese. Te estoy diciendo que si el precio del progreso es tu familia, tu estabilidad, estás perdido en Egipto. Y Dios no te puede usar para llevarte a la tierra prometida. Y no te puede usar para que te levantes como un líder.